Durante nuestro paseo, mi hija fue derribada de repente por un perro agresivo que andaba suelto, sin correa. Cuando llegué hasta ella, estaba cubierta de sangre. Las heridas en su pierna eran tan profundas que se veía el hueso. La dueña del perro permanecía de pie a un lado, sin hacer nada para detenerlo. Al contrario, sonreía con provocación. Por no fijarse por dónde camina, asustó a mi precioso perro. Si la muerde hasta matarla, se lo tiene merecido. Cuando intenté confrontarla, me empujó al suelo y me obligó a arrodillarme ante ese perro enorme. Este es el tesoro que mi esposo trajo especialmente del extranjero por 1.000.000. Tu hija debería sentirse honrada de que la haya mordido el perro de Manuel, el heredero de una fortuna multimillonaria. Si sigues sin entender tu lugar, arrodillarte será lo de menos. Me quedé helada. ¿El heredero Manuel de una fortuna multimillonaria? ¡Qué ridículo! Ese yerno que se había casado con mi familia, ¿ahora se hacía pasar por heredero multimillonario? Aguantando el dolor de mi cuerpo, marqué su número. Manuel, ¿así que en mi ausencia te has convertido en heredero multimillonario y hasta en el esposo de otra? ¿Cómo te atreves a llamar a mi esposo por su nombre y encima insultarlo? Realmente te has pasado de la raya. Antes de que él pudiera responder del otro lado, la mujer frente a mí me abofeteó con fuerza. El golpe me dejó mareada, pero la furia en mi interior ya no podía contenerse. ¿La amante de un oportunista se atrevía a comportarse así frente a mí? Yo era la verdadera heredera de una fortuna multimillonaria. Siempre había sido yo quien causaba problemas a otros. Incluso los jefes del bajo mundo me trataban con respeto. ¿De verdad pensaban que podían pisotearme? Aunque, pensándolo bien, podía entenderlo. Hace un año, cuando la familia expandió al mercado internacional, me enviaron al extranjero. Tras desaparecer durante un año, esta gente solo reconocía al heredero multimillonario. Por eso ahora se atrevían a abusar de mí. No golpeen a mi mamá, la culpa es mía. Les pido perdón. Al verme golpeada, mi hija, con su voz infantil, suplicó perdón. Escucharla me desgarró el corazón. Era tan pequeña y ya se había vuelto tan temerosa. Cuando claramente no era su culpa, lo primero que hacía era pedir perdón con tal familiaridad que dolía verlo. No me atrevía a imaginar que había vivido durante este año de mi ausencia para volverse tan cautelosa. Abracé a mi hija y la consolé con suavidad. Mía, cariño, no hicimos nada malo. No tienes que pedirle perdón a nadie. Lancé una mirada sombría a esa mujer y me di la vuelta para llevar a mi hija al hospital. Aunque sabía que era la amante de Manuel, ahora no era momento de ajustar cuentas. Lo urgente era salvar a mi hija. En cuanto a ella, una vez que mi hija estuviera bien, tendría muchas formas de ocuparme de ese asunto. Pero apenas di 2 pasos, los guardaespaldas me bloquearon el paso. La mujer señaló a su perro y dijo con arrogancia: ¿Crees que puedes irte sin mi permiso? ¿Tan poca importancia te doy? Si quieres irte, está bien. Arrodíllate ante mi perro, pide perdón, y te dejaré ir. Mis ojos se tornaron fríos. Ya no pude contener mi furia y le di una bofetada. Quítate de mi camino. Si algo le pasa a mi hija, ni siquiera Manuel podrá salvarte. La mujer quedó aturdida por el golpe. Todos los presentes se quedaron congelados. Esa es la mujer de Manuel, el heredero multimillonario, y se atrevió a pegarle. Ahora sí está en problemas. En esta ciudad nadie puede salvarla. Señora, discúlpese rápido, tal vez todavía la perdone. La gente me instaba con nerviosismo, pero yo solo encontraba todo aquello ridículo. Mi hija había sido mordida tan gravemente por su perro, ¿y ahora yo debía disculparme con su amante? ¿Quién se creía que era? Mamá, tengo mucho frío. El rostro de mi hija estaba pálido, su frente cubierta de sudor frío. Eran síntomas de pérdida excesiva de sangre. Conteniendo mi furia, recogí mi teléfono del suelo y llamé a mi hermano. Hermano, Manuel tiene una amante. Su amante me golpeó y su perro mordió a Mía. Está gravemente herida. Tráeme a Manuel, aunque tengas que arrastrarlo. De a otro lado de la línea llegó un rugido lleno de ira contenida. Espérame, lo resolveré ahora mismo.
Al colgar, respiré aliviada. Mi hermano era conocido por adorar a su hermana menor y además era quien ahora controlaba la familia. En esta ciudad, cuando él daba un paso, todo temblaba. No importaba qué clase de conexiones tuviera esa mujer, no tendría un buen final. Y más aún, ella solo se apoyaba en un oportunista. Justo después de que colgué, la mujer finalmente reaccionó y soltó un grito estridente. ¿Te atreviste a golpearme? ¿Qué esperan? Átenla. Quiero verla arrodillada frente a mí. Los guardaespaldas dudaron visiblemente. Señora, si esto se sale de control, tendrá malas consecuencias. Pero la mujer ya había perdido la razón y me miraba con odio. Son solo 2 vidas insignificantes. No importa si mueren. ¿Qué consecuencias voy a temer? En el peor de los casos, pago una compensación. Muchos de los curiosos mostraron expresiones de lástima. Algunos intentaron intervenir, pero fueron detenidos. ¿Quieres morir? Ella no es alguien con quien podamos meternos. Solo puede culpar a su mala suerte por provocar a la mujer del heredero multimillonario. Pero estamos hablando de vidas humanas. Muchos murmuraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Todos negaban con la cabeza en silencio. Los guardaespaldas también se veían incómodos. Eran gente de Manuel y debían obedecer las órdenes de esa mujer. Justo cuando se acercaban a mí para actuar, varias figuras irrumpieron entre la multitud y se colocaron frente a mí como protección. Capítulo 2. Deténganse. ¿Se atreven a tocar a la señora Valeria? ¿Acaso están cansados de vivir? Sin embargo, al escuchar esto, la mujer no solo no se asustó, sino que se volvió aún más arrogante. ¿Qué clase de Valeria de porquería es esa? Nunca he oído hablar de ella. ¿Y se atreve a meterse en mis asuntos? El recién llegado sonrió con desdén y dijo fríamente. No haber oído hablar de Valeria solo demuestra tu bajo nivel. Al ver que era la secretaria de mi hermano, pregunté apresuradamente. ¿Dónde está mi hermano? Señorita, el señor está en camino. No se preocupe. Al escuchar eso, finalmente me tranquilicé. Los métodos de mi hermano son incuestionables. Sin duda hará que esta gente pague. Primero encárguense de ese maldito perro. Miré con frialdad al perro junto a la mujer. Hasta ahora seguía gruñéndome con los dientes al descubierto, mirando a mi hija en mis brazos. Definitivamente, de tal dueño, tal perro. A ver quién se atreve. La mujer, al ver que no éramos fáciles de intimidar, rápidamente sacó su teléfono para llamar. Cariño, hay gente que quiere matar a nuestro perro. Ven rápido. De a otro lado de la línea llegó una voz familiar. ¿Quién tiene tanto descaro? ¿No les dijiste quién soy yo? La mujer levantó inmediatamente la barbilla mirándome con desafío. Se los dije, pero no te toman en cuenta para nada. Nuestro Luis solo mordió a una niña, y quieren matarlo. La voz de Manuel se tornó furiosa. Enviaré gente de inmediato. Quien se atreva a maltratar a mi esposa, nadie podrá protegerlos. Escuchando el tono mimoso de Manuel al teléfono, mi corazón se llenó de desesperanza. Solo había estado en el extranjero 1 año y ya se había enredado con otra mujer. Menos aún imaginé que en tan poco tiempo se volvería tan arrogante y despótico. Verdaderamente digno de ser un heredero multimillonario. Papá, ¿eres tú? El perro grande, me duele tanto. Mi hija, al escuchar la voz de Manuel, habló instintivamente. Sin embargo, Manuel al escuchar la voz, no solo no reconoció a su hija, sino que se enfureció aún más. De nada sirve intentar congraciarse conmigo. Que mi perro te muerda es una bendición que te ganaste en 8 vidas. Si quieren matar a mi perro, ni aunque venga mi propia hija lo permitiré. Me quedé petrificada nuevamente, con incredulidad escrita en mi rostro. Antes de irme al extranjero, Manuel había jurado que cuidaría bien de Mía. Pero ahora era evidente que en su corazón, su propia hija no era tan importante como un perro. Ni siquiera reconocía la voz de Mía. Ya no pude contener mi furia y le grité fríamente por teléfono. Manuel, ahora sí que estás en tu gloria. Por defender al perro de tu amante, te atreves a atacarnos a mí y a tu hija.
Ya a otro lado hubo 3 segundos de silencio. No sé si fue a propósito o realmente no se dio cuenta, pero ni siquiera reconoció mi voz. Después de un momento, Manuel comenzó a gritar de nuevo. Mujer loca de quién sabe dónde. ¿Te atreves a llamar amante a mi esposa? ¿Crees que mi título de heredero multimillonario es de mentira? Espera no más. Colgó el teléfono y mi rostro ya era puro hielo. Mientras tanto, esa mujer se volvió aún más arrogante. ¿No que muy bravos hace rato? Querían matar a mi Luis. Ahora, aunque te den 10 vidas, ¿te atreves a tocarlo? La secretaria, viendo mi terrible expresión, se apresuró a decir. Señorita, después de que usted se fue al extranjero, Manuel ha usado la influencia de la familia para relacionarse con gente poderosa en la capital. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera el título de heredero multimillonario. El señor lo sabe, pero al ser su esposo, no se ha metido en el asunto. Miré a la mujer a lo lejos que seguía insultando, y mis ojos se oscurecieron aún más. Mamá. Mía tiene mucho sueño. Mi corazón dio un vuelco. La conciencia de Mía ya empezaba a desvanecerse. Sin atreverme a perder más tiempo, dije urgentemente. Rápido, preparen un auto para llevar a Mía al hospital. La secretaria respondió de inmediato. No se preocupe, señorita. Antes de venir ya llamé a una ambulancia. El personal del hospital debe estar por llegar. En efecto. Apenas terminó de hablar cuando la ambulancia llegó al lugar. No me atreví a perder ni un segundo y subí con Mía en brazos. Pero antes de que la ambulancia arrancara, un grupo de guardaespaldas llegó y la rodeó por completo. ¿Me golpeas y crees que te vas a ir? Demasiado tarde. Hoy te haré ver el poder de un heredero multimillonario. Bájela del vehículo. Llegó la voz arrogante de la mujer, y luego la puerta de la ambulancia fue forzada. Antes de que pudiera reaccionar, me arrastraron fuera y me arrojaron violentamente al suelo. Te lo digo, mi esposo es el dueño de este lugar. Aplastar a una idiota como tú es tan fácil para él como pisar una hormiga. ¿Y te atreves a competir conmigo en guardaespaldas? ¿Quién te crees que eres? Los curiosos alrededor, al ver la escena, retrocedieron nerviosos. Sus ojos llenos de miedo, temiendo verse involucrados. Péguenle. Esta mujer se atrevió a abofetearme. Primero denle 100 bofetadas. La mujer ordenó desde su posición superior, y los guardaespaldas no dudaron en agarrarme para empezar. Pero cuando estos guardaespaldas vieron mi rostro, de repente se detuvieron. Uno por uno, sus caras se tornaron especialmente tensas. Ninguno se atrevió a mover un dedo. ¿Qué hacen parados ahí? Actúen. La mujer, al ver esto, comenzó a gritarles. Mirando a estos guardaespaldas, no pude evitar reír, mirando a la mujer con sarcasmo. ¿De verdad crees que estos guardaespaldas te van a obedecer? Todos los guardaespaldas de Manuel fueron asignados por mi familia. Muchos me han visto. ¿Esta mujer realmente cree que puede manipularme? ¡Qué ridículo! Al escuchar esto, la mujer gritó enfurecida. Los guardaespaldas de mi esposo no me obedecen a mí, ¿acaso te van a obedecer a ti? Dicho esto, agitó la mano. Lleven a esta maldita frente a mi perro para que se arrodille. Sin embargo, los guardaespaldas permanecieron inmóviles. El rostro de la mujer cambió drásticamente. La reacción de los guardaespaldas era como una bofetada en su cara. Inmediatamente les gritó, ¿se quedaron sordos? Aten a esta desgraciada ahora mismo, o mañana todos están despedidos. Capítulo 3. El jefe de los guardaespaldas, visiblemente nervioso, me miró un momento antes de acercarse a la mujer con evidente incomodidad. Señora, ella es la señorita Valeria. No es alguien con quien podamos meternos. Mejor lo dejamos así, ¿le parece? Tonterías. La mujer apartó de una patada al jefe de seguridad y gritó con expresión feroz. ¿Qué quieres decir con que no podemos meternos? En este mundo no hay nadie que mi marido no pueda enfrentar. Muévanse de una vez. Si pasa algo, yo me hago responsable. Sin embargo, nadie le hizo caso. Los curiosos que observaban la escena no pudieron evitar reírse.
Y yo que pensaba que era alguien importante, ni siquiera sus propios guardaespaldas le obedecen. ¿Será que de verdad es la amante? Algunos comenzaron a murmurar en voz baja, habían escuchado claramente nuestra conversación anterior. Esos guardaespaldas no son tontos. Seguro que se dieron cuenta de quién es la verdadera dueña y ahora le hacen caso a ella. Esto enfureció aún más a la mujer, que lanzó miradas asesinas a quienes comentaban. Ya verán. Mi marido está por llegar. Y tú, maldita. No te voy a perdonar. Sus amenazas solo me parecieron ridículas. Si no fuera porque estaba preocupada por la herida de Mía, realmente me habría dado el gusto de darle una lección. Me volví hacia mi secretaria. Quédate aquí vigilándola. Yo llevo a Mía al hospital. En ese momento, un Rolls-Royce se detuvo frente a nosotros. Manuel descendió del auto con aires de grandeza y declaró: ¿Crees que después de maltratar a mi esposa te vas a ir así como así? ¿Piensas que yo, heredero de una fortuna multimillonaria, me dejo pisotear? Los ojos de la mujer se iluminaron y me miró con prepotencia. Ya llegó mi marido. Estás acabada. Dicho esto, corrió hacia él y comenzó a quejarse entre lágrimas. Viéndolos tan cariñosos, mi expresión se volvió aún más fría. ¡Qué oportuno! Si hoy no ajusto cuentas con estos dos desgraciados, no me llamo Valeria. Amor, por fin llegaste. La mujer lloraba mientras relataba sus supuestos sufrimientos. Cualquiera que no conociera la situación pensaría que había sufrido una terrible injusticia. Tranquila, hoy quien sea que te haya lastimado no se va a escapar. Manuel tomó la mano de la mujer y habló con arrogancia. La forma en que la miraba con adoración me resultó particularmente nauseabunda. ¿Quién iba a imaginar que apenas un año después de mi partida, ya se había convertido en el presidente todopoderoso de otra? Después de consolar a la mujer, Manuel dirigió la mirada hacia el perro. Lo examinó cuidadosamente y al ver que no estaba herido, soltó un resoplido sombrío. Menos mal que Luis está bien, porque ni con 10 vidas alcanzarían para compensar si le hubiera pasado algo. Durante todo este tiempo, ni siquiera me miró una vez. Toda su atención estaba puesta en la mujer y el perro. El perro, al igual que la mujer, parecía sentir que su protector había llegado y me mostraba los dientes amenazante. Como si estuviera a punto de lanzarse a morderme en cualquier momento. Esta desgraciada se aprovechó de tener más gente, no solo quiso matar a Luis, sino que también se atrevió a golpearme. ¿Te atreves a golpear a mi mujer aprovechándote del número? Hoy mismo te rompo los brazos. Sin embargo, cuando siguió las miradas de todos hacia mí, se quedó paralizado. Manuel, apenas ha pasado un año y mira cómo has progresado. ¿Así que ahora tienes el valor de decir que me vas a romper los brazos? Hablé con frialdad. El rostro de Manuel se tornó visiblemente nervioso. Parecía no haber esperado encontrarme aquí. Los curiosos, al ver esta escena, mostraron expresiones de quien está disfrutando del espectáculo. ¿Será que de verdad es la esposa legítima? Seguro que sí, miren cómo se puso nervioso. ¿Desde cuándo el heredero multimillonario se pone así de nervioso? Esto se va a poner bueno. Escuchando los murmullos alrededor, el nerviosismo desapareció del rostro de Manuel, quien gritó furioso. Valeria, ¿quién te dio permiso de venir aquí a armar escándalo? ¿De verdad crees que por ser la empleada doméstica de mi familia puedes hacer lo que te dé la gana? Me quedé atónita en el momento. No esperaba que mintiera tan descaradamente. Ni siquiera reconoció a su propia esposa. Capítulo 4. La pequeña amante a mi lado, al oír esto, se volvió aún más arrogante. Creí que eras alguien importante, resulta que solo eres la empleada doméstica de mi marido. ¿Una empleada doméstica se atreve a llamarme amante? ¿Quién te dio tal descaro? ¿Yo tu empleada? Ante mi interrogatorio, Manuel soltó un bufido como si fuera lo más natural del mundo. Veo que te he consentido demasiado, por eso te has vuelto tan insolente. Date prisa y pide disculpas a mi mujer y al perro, o no me culpes por lo que venga. Temblaba de rabia, mirando fijamente al hombre frente a mí, apenas podía creer lo que veían mis ojos. ¿Este hombre era realmente con quien juré pasar el resto de mi vida? Manuel, ¿te has quedado ciego?
Tu hija ha sido mordida tan gravemente por su perro, y no te importa. En lugar de eso me pides que les pida disculpas a ella y al maldito perro. ¿Acaso en tu corazón Mía no vale ni lo que un perro? Ante mi interrogatorio, el rostro de Manuel solo mostraba impaciencia. Te dije que pidas disculpas, no hay tanto que discutir. Papá. Al escuchar la voz de Manuel, Mía habló débilmente. Papá, no fue culpa de Mía. Mía no lo volverá a hacer. El tono cauteloso de mi hija me atravesó el corazón como agujas. Ella era quien había sido mordida, ella era la víctima. Y aún así, fue la primera en disculparse. No hacía falta pensar mucho para saber cómo había tratado Manuel a su propia hija durante el año que estuve ausente. Abracé a Mía con fuerza, consolándola suavemente. Mía, cariño, tú no hiciste nada malo. Mami se encargará de esta gente mala. Al terminar, miré con frialdad a los guardaespaldas alrededor. Aten a esta pareja. Sin embargo, tras dar mi orden, los guardaespaldas no se movieron. ¿Qué esperan? Háganlo. Incluso el secretario de mi hermano no pudo soportarlo más y gritó a los guardias. La familia les paga para que trabajen, no para que se queden mirando. Pero los guardaespaldas seguían sin moverse, sus rostros mostraban expresiones incómodas. Mi corazón se hundió, presintiendo lo peor. Estas personas probablemente ya habían sido sobornadas por Manuel. Efectivamente, Manuel se acercó a mí y dijo en voz baja, solo para que nosotros dos pudiéramos oír. Valeria, ahora las cosas son diferentes. Estos guardias me obedecen a mí, ya no seguirán tus órdenes. Más te vale comportarte, y todavía podrás ser mi esposa. Aunque tendrás que cambiar ese temperamento de niña mimada, de ahora en adelante en esta casa se hará lo que Julia diga. Miré a Manuel con incredulidad. Incluso en esta situación, todavía quería que fuera su esposa. Y que obedeciera a esa mujer. ¡Qué ilusión tan absurda! Ni lo sueñes. Lo tiré al suelo de una patada, todos a nuestro alrededor quedaron atónitos. Manuel, sintiéndose humillado, rugió a los guardias. Atrapen a esta mujer. Pero, ella. No olviden de quién son ahora, háganlo. Bajo los gritos de Manuel, los guardias finalmente se movieron, caminando hacia mí. En ese momento, Mía, semiconsciente, pareció percibir algo y abrió los ojos con esfuerzo, diciendo débilmente. Papá, es culpa de Mía. No tienen nada que ver con mami, yo les pediré disculpas. Pero no dejes que le peguen a mami, por favor. Los espectadores alrededor, al oír esto, mostraron expresiones complejas. ¿Será realmente la hija de Manuel? Los niños no mienten, parece que es verdad. Como padre, hacer que su hija se disculpe con un perro es algo inaudito. Manuel, al escuchar estos comentarios, palideció visiblemente. Incluso esa mujer llamada Julia tiró de Manuel interrogándolo. ¿Qué está pasando? ¿Esa niña es realmente tuya? Manuel negó inmediatamente con la cabeza, alzando la voz. No le hagas caso. Cuando ella necesitaba que la niña fuera a la escuela me lo rogó, y acepté reconocerla como ahijada. La ayudé de buena fe, pero madre e hija se aprovecharon y abusaron de mi nombre para hacer lo que les daba la gana. Los espectadores, al oír esto, cambiaron inmediatamente de actitud. Ah, así que es eso, no extraña que sea tan arrogante. Esta mujer no tiene vergüenza, él la ayuda de buena fe y ella se porta así de desagradecida. Solo es una ahijada, y ya se cree la señora de la casa. En un instante, todos me estaban culpando. Mía en mis brazos empeoraba cada vez más, no tenía tiempo para discutir con ellos, aparté a los guardias intentando irme. Pero esa mujer llamada Julia de repente me agarró del cabello. Zorra, ¿quién te dio permiso de irte? Como una verdulera, levantó la mano para abofetearme. Muy atrevida. Perra, ¿de verdad creíste que soy fácil de pisotear? Si se tratara de pelear, no le tendría miedo en absoluto. Pero ahora tenía a Mía en brazos, solo podía soportar sus golpes sin poder defenderme. Por suerte el secretario de mi hermano intervino a tiempo para separarla, si no esta mujer loca me habría lastimado de verdad. Ah, así que te atreves a buscar ayuda. Cariño,
ayúdame a darles una lección. La mujer gritó, y Manuel se apresuró a acercarse, reprendiéndome con voz severa. Valeria, no seas tan descarada. Date prisa y pídele disculpas a Julia, o no me culpes por lo que venga. No dije nada, pero el secretario de mi hermano no pudo contenerse. Manuel, ¿has olvidado quién te dio todo lo que tienes? Si no fuera por Nuestra Señorita, con tus condiciones, ya habrías muerto de hambre en la calle. ¿Eres tan ingrato, no temes las consecuencias? Manuel, como si le hubieran tocado un punto sensible, se puso sombrío y aterrador. ¿Ustedes quiénes se creen? ¿A estas alturas todavía intentan asustarme? Ya no les tengo miedo. Hoy he sido bastante considerado, nadie se va sin disculparse primero. Manuel, no tengo tiempo para esto. Reprimiendo mi furia, dije fríamente. Mía fue mordida por un perro, su condición es crítica, debo llevarla al hospital inmediatamente. No importa lo que pienses, al menos es tu hija. Cállate. Manuel me interrumpió furiosamente antes de que pudiera terminar. ¿Qué tan grave puede ser una mordida de perro? Valeria, guárdate tus trucos. ¿Quieres llamar mi atención de esta manera? Lo siento, no me trago eso. Me quedé completamente paralizada, no podía creer lo que oían mis oídos. Mía estaba en mis brazos, cubierta de sangre. ¿Y él todavía pensaba que le estaba mintiendo? Abre bien los ojos y mira, Mía está a punto de perder el conocimiento. Sin embargo, ante mi grito, el rostro de Manuel solo mostraba desdén. HMPH, esta niña siempre ha sido manipuladora, constantemente buscando formas de llamar mi atención. ¿Quién sabe si no estará actuando? Las acciones de Manuel encendieron completamente la furia en mi corazón. Que nos negara a mí y a nuestra hija era una cosa, pero ahora que Mía estaba en peligro mortal, él todavía creía que estaba fingiendo. En su corazón, incluso un perro era más importante que su propia hija. Esa mujer llamada Julia se volvió aún más arrogante, pavoneándose frente a mí. ¿Quieres ir al hospital? Claro que puedes, arrodíllate y pídele perdón a mi Luis con una reverencia, y tal vez te deje ir. Si no, haré que mi marido haga una llamada, y te garantizo que ningún hospital en todo Beijing se atreverá a recibirlas. Capítulo 5. Estaba desesperada como hormiga en sartén caliente. El estado de Mía empeoraba cada vez más. ¿Acaso solo podía quedarme de brazos cruzados viendo a mi hija sufrir así? Al ver que no respondía, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de aquella mujer. Sujeten a esta mujer, a mi Luis le gusta jugar con esta niñita. Que siga jugando un rato más con Luis. Si mi Luis se divierte, olvidaremos lo de hoy. Mi rostro palideció de golpe y, abrazando a Mía, corrí hacia la salida. Mía ya estaba gravemente herida. Si ese perro enorme la atormentaba más, seguramente moriría en el acto. Pero esos guardaespaldas no me dieron oportunidad y me inmovilizaron por completo. Manuel, Mía es tu hija. Si te atreves a hacer esto hoy, juro que todos ustedes la acompañarán a la tumba. Mis gritos desgarradores solo provocaron la risa fría de Manuel. Solo es una pequeña lección, para que esta niña deje de perder el tiempo en tonterías. Justo cuando estaban a punto de soltar al perro con Mía en brazos, de repente apareció una multitud de guardaespaldas corriendo hacia nosotros. En cuestión de segundos, rodearon completamente el lugar. Manuel, ¿quién te dio el valor para atreverte a lastimar a mi hermana? Semejante despliegue dejó a todos presentes paralizados en el sitio. Esos guardaespaldas iban armados hasta los dientes, mucho más intimidantes que los que había traído Manuel. Al ver a mi hermano, finalmente sentí un peso menos en el corazón. Con él aquí, hoy nadie de los presentes se iría sin pagar. ¿Quién es ese tipo? ¡Qué presencia! Nunca lo había visto, parece más poderoso que Manuel. Así que esta mujer sí tiene conexiones. Esto se va a poner bueno. Los curiosos murmuraban entre ellos, todos con expresión de estar disfrutando el espectáculo. Mi hermano se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente a mí. Al verme tan desaliñada, preguntó con urgencia. Hermana, ¿cómo estás? ¿Te lastimaron? Hermano, lleva a Mía al hospital rápido. Al ver a Mía cubierta de heridas,
La furia en el rostro de mi hermano ya no pudo contenerse. Tranquila, antes de venir ya lo había arreglado todo. Con un gesto de su mano, varias enfermeras se acercaron inmediatamente a tomar a Mía, y un médico comenzó a examinarla de inmediato. ¿Quién te crees que eres? ¿Meterte en nuestros asuntos? Debes estar cansado de vivir. En ese momento, la amante de Manuel se molestó y comenzó a insultar a mi hermano señalándolo con el dedo. No me conocía a mí, así que naturalmente tampoco conocía a mi hermano. Incluso Manuel estaba tan asustado que no se atrevía a hablar, pero ella seguía tan arrogante. Mi hermano no se anduvo con rodeos y le dio una bofetada que la tiró al suelo. ¿Me pegaste? ¿Cómo te atreves a pegarme? La amante gritó cubriéndose la cara, amor, hazle pagar y rómpele la mano. Sin embargo, Manuel actuó como si no hubiera escuchado nada. Por muy arrogante que hubiera sido antes, diciendo que no me temía. Al ver realmente a mi hermano, se acobardó. ¿Romperme la mano? ¿Con tu marido mantenido? El tono de mi hermano estaba lleno de desdén. Pero la amante seguía sin darse cuenta y continuó insultando. No vas a durar mucho siendo tan prepotente. Mi marido es heredero de una fortuna millonaria, no hay nadie a quien no pueda tocar. Te atreviste a pegarme, no te va a perdonar. ¡Cállate! Con un grito furioso, la amante recibió otra bofetada en la cara. Pero esta vez quien la golpeó fue Manuel. Amor, ¿por qué me pegas? La amante, con lágrimas en los ojos, no podía creerlo. Deja de decir tonterías y no me causes más problemas. Después de regañarla, Manuel forzó una sonrisa dirigiéndose a mi hermano. Hermano, ¿qué te trae por aquí? Mi hermano lo miró fríamente, con el rostro sombrío. Maltratar a mi hermana, soltar un perro contra Mía, ¿tú qué crees que vine a hacer? Comes de nuestra familia, usas lo de nuestra familia, y en vez de ser agradecido, tratas así a mi hermana. ¿De verdad creíste que ya podías volar solo? Las personas alrededor exclamaron sorprendidas. No puede ser. ¿Este supuesto heredero millonario en realidad es un mantenido? Parece que sí. ¡Qué basura! Vive a costa de otros y encima tiene amante. Incluso deja que un perro ataque a su propia hija. Es una escoria. Capítulo 6. Los murmullos no cesaban, el rostro de Manuel se veía cada vez peor, hasta que finalmente miró a mi hermano con rabia. David, no creas que te tengo miedo. Si realmente peleamos, no necesariamente perderé. Ya no soy el Manuel de antes. Mi hermano soltó una carcajada y de una patada tiró a Manuel al suelo. Veamos entonces de qué eres capaz. Ataquen. Hoy todos los que lastimaron a mi hermana pagarán las consecuencias. Apenas terminó de hablar, se escucharon gritos de agonía de los guardaespaldas de Manuel. Cuando todos reaccionaron, esos guardaespaldas ya estaban tirados en el suelo. En menos de 3 minutos, la situación estaba completamente bajo control. Los presentes quedaron atónitos. ¿Así es el poder de una familia de élite? Increíble. Resulta que el supuesto heredero millonario no es nada frente a una familia de verdadero poder. Observé todo esto con calma, sin sorprenderme en lo absoluto. Desde el momento en que mi hermano llegó, el desenlace ya estaba decidido. Además de los guardaespaldas, incluso el perro fue eliminado y arrojado frente a Manuel y su amante. La amante se derrumbó inmediatamente y, aferrándose a Manuel, lloró. Tienes que vengar a Luis. El rostro de Manuel se veía terrible. Valeria, David, no crean que pueden intimidarme solo porque tienen más gente. Este año yo tampoco he estado de brazos cruzados. Todavía no se sabe quién ganará hoy. Diciendo esto, sacó su teléfono para llamar a alguien. Pero apenas marcó, se escuchó una voz del otro lado. Manuel, mejor no me vuelvas a contactar. No nos conocemos. Te voy a dar un consejo, sé agradecido con quien te ayuda. Si no fuera por Valeria, nunca habrías tenido la oportunidad de conocerme. No me culpes por no ayudarte, nadie te va a ayudar. Manuel quedó en shock. Incrédulo, le preguntó a mi hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo lograste? Mi hermano lo miró como si fuera un idiota, con total desprecio.
Todo lo que tienes lo conseguiste gracias a las conexiones de nuestra familia. ¿De verdad pensaste que no podía acabar contigo? Destruirte es solo cuestión de una palabra para mí. ¿Qué heredero millonario ni que nada? ¿De verdad te lo creíste? Al escuchar esto, Manuel pareció quedarse sin fuerzas y se desplomó en el suelo. La amante a su lado, que no entendía la situación, seguía jalándole la ropa frenéticamente. ¿Qué te pasa? Llama a alguien ya. Hoy quiero que paguen con su vida por lo de mi Luis. Pero Manuel estaba como perdido, sin moverse. Al ver que Manuel no reaccionaba, la amante se lanzó hacia mí con las garras fuera. Sin embargo, antes de que pudiera tocarme, los guardaespaldas la atraparon y la tiraron al suelo. ¡Maldita! Mataste a mi perro, ¿y todavía te atreves a atacarme? La miré con voz gélida. Soltaste un perro que hirió a mi hija. Un perro que ataca a las personas, si lo matan, se lo merece. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por ser tan arrogante. La amante intentó insultarme de nuevo, pero Manuel finalmente reaccionó. Se arrastró hasta mí y, agarrando mi falda, suplicó. Amor, me equivoqué, perdóname por favor. De ahora en adelante trataré bien a ti y a Mía. Viéndolo suplicar de esa manera, solo pude encontrarlo patético. Hace un segundo me gritaba delante de toda esta gente, y ahora podía arrodillarse frente a mí sin importarle su dignidad. El rostro de la mujer a su lado palideció al instante, y un grito agudo resonó nuevamente. ¿Qué? ¿Llamaste amor a esta mujer? Entonces, ¿yo qué soy? Aunque las palabras de mi hermano la habían hecho dudar, nada se comparaba al impacto de escucharlo de la boca de Manuel. Pero en ese momento Manuel ya no se preocupaba por ella, la empujó a un lado y me miró ansiosamente. Amor, terminaré con esta mujer inmediatamente. Ya sé que me equivoqué. No es que sepas que te equivocaste, lo interrumpí fríamente, es que sabes que tu vida está arruinada para siempre. Manuel, ¿con qué derecho me pides que te perdone? Lo aparté de una patada, pero él se arrastró de vuelta como un perro. Amor, solo cometí el error que cometen todos los hombres. No puedes tratarme así, después de tantos años juntos. Sus súplicas me parecían completamente irónicas. Si solo fuera un problema sentimental, lo peor sería divorciarnos. Pero que ni siquiera le importara a Mía, eso es algo que jamás podré perdonar. ¿Quieres que te perdone? ¿Cuándo me llamaste la empleada de tu casa, pensaste que llegaría este día? ¿Cuándo me impediste llevar a Mía al hospital, pensaste en las consecuencias? Manuel se quedó paralizado, el pánico evidente en su rostro. La multitud alrededor estalló en comentarios, condenándolo por ser una basura. Pero aún así, sin vergüenza alguna, continuó, amor, de verdad no sabía que el perro había mordido a Mía. No te preocupes, te daré una explicación. Me preguntaba qué haría, cuando de repente lo vi agarrar a aquella mujer del cabello y comenzar a abofetearla. Maldita. Si no me hubiera seducido, ¿cómo habría cometido este error? Ya con que me sedujeras, pero encima soltaste un perro contra mi hija. Te voy a matar. La mujer, desesperada, también perdió los estribos y comenzó a pelear con Manuel. ¿Ahora me culpas a mí? Yo te seduje. Si no me hubieras engañado, ¿crees que me habría fijado en un mantenido como tú? Finalmente, la mujer se volvió hacia mí gritando, Manuel no solo me tiene a mí, que yo sepa hay varias más. No te dejes engañar por él. Maldita, todavía te atreves a difamarme. Manuel rugió, golpeándola con más fuerza. Capítulo 7. Observé aquella farsa con total indiferencia, sin sentir la más mínima turbación. Mi hermano me preguntó qué pensaba hacer. Esbocé una leve sonrisa. Siempre que sea legal, se hará lo que tenga que hacerse. ¿No crees que es dejárselo demasiado fácil? Tranquilo, le lancé una mirada despectiva a Manuel, después de esto, sus días no serán nada agradables. A partir de hoy, te quitaré todo lo que te he dado. Ya veremos de qué eres capaz cuando estés solo, supuesto heredero millonario. No, cariño, no puedes hacer esto. Manuel se desesperó. Soy el padre de Mía, no puedes dejarla sin padre. Al escuchar eso casi me echo a reír.
¿Cómo puede alguien ser tan desvergonzado? No mereces ser el padre de Mía. Sin dedicarle una palabra más, me subí al coche y me dirigí al hospital. Tras la intervención de los médicos, el estado de Mía finalmente se estabilizó. Lo que me partió el corazón fue que lo primero que dijo al abrir los ojos fue una disculpa. Mamá, perdóname, no fue mi intención. No se lo digas a papá, ¿vale? Me regañaría. La abracé con fuerza y le susurré con ternura. Mi niña, nadie volverá a regañarte nunca más. Ese mismo día, Manuel y aquella mujer fueron llevados a la comisaría. Sin embargo, azuzar a un perro para que ataque a alguien no deja de ser un delito menor, así que no recibieron ningún castigo significativo. Aunque con una sola palabra mía podrían haber pagado un precio mucho más alto, decidí no hacerlo. Cuando salieron de la comisaría, las tarjetas bancarias, el coche y la casa de Manuel ya estaban bloqueados. Todo lo que había obtenido de mí, lo recuperé sin el menor esfuerzo. En su momento, Manuel había abierto una empresa a escondidas para protegerse de mí. Creía haberlo hecho con total discreción y soñaba con resurgir gracias a ese negocio. Lamentablemente, pocos días después, todos sus socios comerciales publicaron comunicados rompiendo relaciones con él, y los proveedores comenzaron a reclamarle las deudas. Su empresa no tardó en quebrar y los acreedores lo buscaban por todas partes. En cuestión de días se convirtió en un perro sin amo, peor que un mendigo. Manuel intentó verme varias veces, pero al perder su condición de esposo, ya ni siquiera tenía derecho a acercarse a mí. Cada vez que llegaba a la entrada de la villa, los guardias de seguridad lo echaban. 3 meses después, me llegaron noticias de Manuel y aquella mujer por casualidad. Esa tal Julia había sido atacada por varios perros callejeros. Aunque en ese momento salvó la vida, como los perros tenían rabia, a los pocos días de estar hospitalizada enfermó y falleció. En cuanto a Manuel, se había convertido en un mendigo sin nada. Y ni siquiera como mendigo encontraba paz, siendo maltratado por otros pordioseros. Mamá, esa voz se parece a la de papá. Mía señaló a lo lejos a un hombre que pedía limosna y susurró. Sonreí, Mía, te has confundido de persona. Mientras hablaba, varios mendigos más se acercaron y comenzaron a golpearlo sin piedad. Mamá, ¿cómo pueden pegarle así? ¿Le ayudamos? Mía tiró de mi ropa. Negué con la cabeza tranquilamente y le dije con voz dulce, Mía, quienes despiertan lástima suelen tener algo despreciable. No todas las personas merecen nuestra ayuda. Vámonos a casa. Dicho esto, cargué a Mía y subimos al coche. No sentí el menor apego por aquel hombre que afuera no dejaba de gritar y suplicar. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad.
Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Choe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla?
Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado,
pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta.
cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti.
Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul,
el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.